Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. Ya es hora que continuemos con la segunda entrega de la segunda semana de su curso de Sistemas Lineales 2. Y pues bueno, en esta ocasión ha quedado pendiente precisamente cómo obtener este, una, la gráfica, más que nada la gráfica de fase y la expresión matemática de cómo obtenerla, pues para poderla precisamente graficar. Pero antes de comenzar el estudio, más bien el análisis y el estudio de lo que se viene en las funciones de transferencia, en lo que respecta a ellas, pues bueno, hoy vamos a dar un pequeño repaso de lo que son los números complejos, para que así ustedes cuando tengan que analizar una función de transferencia sepan exactamente lo que están ustedes queriendo obtener y de dónde salen las cosas, ¿no? Entonces, el por qué. Porque la función de transferencia, cuando necesitamos graficar por medio de otros métodos, analizar la función de transferencia por otros métodos, necesitamos hacer forzosamente conversión entre números complejos, porque la función de transferencia se puede expresar como una parte, como el conjunto de una parte real y la otra parte imaginaria, como si fuera un número complejo. Entonces, es necesario, lo veo así, es necesario que nosotros repasemos las expresiones básicas y las operaciones básicas que existen sobre los números complejos. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de continuar con la graficación del diagrama de fase, pues bueno, vamos a ver lo de los números complejos. Sabemos por ahí de sus clases de matemáticas 1 o 2, no me acuerdo exactamente en dónde han de haber visto esto, pero un número complejo tiene algunos formatos. El primer formato es que a ti te debieron de haber enseñado a cómo expresar un número complejo en su forma rectangular. Y la forma rectangular, pues es precisamente esta. Un número complejo, le vamos a llamar un número complejo cualquiera z, va a estar expresado mediante la suma de una parte real, que es a, más jb, que es la parte imaginaria. Matemáticamente, todos los números complejos están definidos como dentro del campo de los números con este grupo, el grupo C, que es los números complejos, ¿no? A su vez, A y B, pues bueno, va a estar definido dentro del campo de los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues los números complejos, si están dados en su forma rectangular, pues bueno, un ejemplo de esto es poner un número complejo, por ejemplo, 3 más 2j, ¿no? Y este número complejo está expresado precisamente en forma rectangular. A su vez, así como podemos expresar un número complejo en su forma rectangular, también tiene este número complejo tiene otro formato, y a este otro formato es con el que vamos a trabajar más. Y este formato es el formato polar. El formato polar permite expresar un número complejo por medio de una variable r, que es el módulo, y una exponencial elevado a la j teta, ¿no? Donde teta es la fase de ese número complejo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder convertir pasar de un formato rectangular a un formato polar? Pues bueno, la R del módulo la vamos a obtener de esta fórmula. R va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Y lo que es el ángulo de ese número complejo va a ser igual al arco tangente, o bien a la tangente a la -1 de la parte del cociente de la parte imaginaria entre la parte real.
Una vez que tenemos el módulo R y la fase o el ángulo, pues ya podemos utilizar esta forma y lo podemos expresar de esa manera, ¿no? A su vez, si a nosotros nos confunde utilizar la variable exponencial, la e, pues bueno, la e es precisamente igual a coseno de phi más j seno de phi. Acuérdense de esta expresión. Nosotros podemos definir un número complejo de estas dos formas. Ujú. Dependiendo cómo queramos analizar precisamente la función de transferencia que se nos pongan en un ejercicio, pues bueno, va a ser prioritario definir en qué formato vamos a querer trabajar, si en rectangular o en formato polar. Ok, entonces ya vimos cómo pasar de un formato a otro, haciendo un pequeño recordatorio de estos números complejos. Ahora, gráficamente, pues un número complejo lo podemos expresar en un espacio de dos dimensiones, en donde la b, en la parte imaginaria, la vamos a expresar en el eje vertical de ese espacio, y la a la vamos a definir precisamente en el eje de las abscisas de ese espacio de dos dimensiones. R, como decíamos, es el módulo, y recordando de sus clases de geometría básica, pues bueno, sabemos que R es el módulo que nosotros estemos, el módulo pues, de ese número complejo, y geométricamente pues representa precisamente la distancia como si fuera un vector dirigido, ¿no? Un vector dirigido donde inicia en 0 y termina en las coordenadas B y A. Precisamente. Entonces, R es la hipotenusa. ¿Ok? Entonces, recordando eso, pues así es como vamos a trabajar los números complejos. Bueno, pues entonces para finalizar esto, este es el pequeño recordatorio de cómo pasar de un formato a otro. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque en el diagrama de fase vamos a trabajar mucho con la función de transferencia y convertir esos números complejos que tengamos en forma rectangular, pasarlos a forma polar. ¿Ok? Bueno, aquí, aquí tenemos un ejemplo. Hemos quedado pendientes. Vamos a tomar el ejemplo, la función de transferencia de los ejemplos que hemos estado dando anteriores. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar el ejemplo ahí, 3.1 nos está pidiendo que obtengamos el módulo y la fase del sistema de control, que está siendo descrito por esa función de transferencia que es g de s igual a 1 entre s más 2. Entonces, no nos salimos de lo que hemos estado estudiando anteriormente, y pues el primer paso es hacer la conversión, hacer el cambio de variable. En vez de s, a todo lo que encontremos con s, le vamos a cambiar la variable y la vamos a reemplazar por la variable j omega. Cuando hacemos eso, pues ya sabemos que la función de transferencia ya es sinoidal, y va a ser igual a 1 entre j omega más 2. El paso 1 sería entonces, ahí si tú te das cuenta, pues ya tenemos números complejos, ¿no? Entonces el paso 1 sería convertir la expresión que está dada como números complejos, con el propósito de visualizar mejor la función de transferencia. Entonces, en la parte del denominador, nosotros tenemos un número complejo, donde el número complejo es 0jw más 1. ¿Qué quiere decir? En el denominador solamente tenemos la parte real de ese número complejo, y la parte imaginaria vale 0, ¿no? En el denominador, pues sí tenemos completo el
el número complejo. Tenemos que la variable, la parte imaginaria es j omega y la parte real es más 2. Entonces, el paso previo me dice para poder graficar el diagrama de fase, obtenerlo del diagrama de Bott, pues bueno, la teoría nos dice que nosotros podemos expresar cualquier función de transferencia si nosotros, si nosotros obtenemos el módulo de la función de transferencia y la fase del sistema. Entonces, nuestro propósito ahorita es obtener el diagrama de fase con solamente esta expresión que estoy ahí encerrando, ¿no? El segundo paso, ok, sería, les acabo de mencionar que estos números complejos que estamos obteniendo aquí, pues bueno, pasarlos a su forma polar. Pues hacemos eso precisamente, expresamos en forma polar los números complejos para obtener la variable phi. Sabemos bien que por lo anteriormente que el módulo de esa función de transferencia es esta expresión de aquí, 1 entre la raíz de omega cuadrada más 4. Ahora, para expresar, obtener la fase de cada número complejo, pues bueno, entonces sería la fase del número complejo 1, Z1, pues sería esta de aquí, phi 1, y eso sería la tangente inversa o el arco tangente de 0 entre 1 y eso es 0. El segundo número complejo es 2 más JW y la fase sería es el arco tangente o tangente a la menos 1 de W entre 2. Me quedo con esa expresión. Y ahora bien, el número complejo, por las operaciones que yo puedo realizar entre los números complejos, la fase entonces sería E, el exponente E a la J omega, igual a J, perdón, a la J por la diferencia de los dos ángulos de los números complejos, ¿no? Phi 1 menos teta 1 menos teta 2, perdón. Si yo sustituyo esa expresión, entonces la fase estaría descrita por el exponente elevado a la J, elevado a la J por la menos el arco tangente, el arco tangente de W entre 2. Si yo junto toda esa expresión e intento armar eso, construir la función de transferencia, la armo de esta forma y pues ya tengo yo definido aquí el módulo y ya tengo aquí definido la fase, entonces la función de transferencia ya queda definida totalmente mediante esa expresión. Pero bueno, la finalidad no es esa, la finalidad es graficar el módulo, la fase de ese sistema, ¿no? Y para eso solamente requiero y necesito la expresión de la fase de la función de transferencia. Observa bien que la expresión de la función de la fase del sistema solamente requiere que yo ingrese como dato las frecuencias de prueba del sistema. Yo aquí le ingreso los radianes sobre segundo, la frecuencia angular, y aquí voy a obtener los grados. Bueno, el paso número 3 sería realizar la gráfica de fase en función de la función de transferencia. Pues vamos a hacer una tabla de datos de frecuencias angulares versus grados, ¿no? Y esa tabla se ve de esta forma, ¿no? Las frecuencias de prueba son exactamente las mismas frecuencias de prueba como si yo estuviera testeando, como si yo hubiera hecho un diagrama de Bott, ¿no? Me refiero a la frecuencia angular en múltiplos de 10, ¿no? En décadas. Entonces, cuando yo grafico, por ejemplo, en 0 radianes, pues bueno, me dice que los grados son 0, ¿no? Es este punto. Cuando yo grafico, intento graficar
un radián sobre segundo, que es este punto, pues bueno, me da cerca de menos 26.56 grados. Cuando yo intento graficar 10 radianes sobre segundo, yo obtengo menos 78.69. Es un dato como por aquí más o menos. Cuando yo grafico 100 radianes sobre segundo, yo estoy obteniendo menos 88.85 grados. Cuando yo grafico 1000 radianes sobre segundo, pues ya bueno, se acerca mucho, mucho a menos 89.88 grados. ¿Qué quiere decir? Que pues esta gráfica, la fase tiende casi a ser a menos 90 grados. ¿Ok? Ahora bien, esta es la parte de la gráfica que pues se hace manual. Ustedes pueden comparar utilizando los comandos de MATLAB, utilizando el comando bot en MATLAB, poniendo su gráfica y ustedes ven exactamente que coincide, ¿no? Que coincide. Así es, en la parte de arriba está la gráfica de magnitud y toda esta parte es coincidente con la respuesta, la gráfica de fase del sistema, ¿no? Ahora bien, otro ejemplo de esto sería el ejemplo 3.2. Aquí en este ejemplo 3.2, pues bueno, también yo intento mostrarles cómo graficar manualmente el diagrama de fase de la función de transferencia y la vamos a comparar con los resultados que nos entregue el software de MATLAB, ¿no? Entonces volvemos a repetir, esto es como un recetario, volvemos a repetir los mismos pasos, nos dan la función de transferencia de prueba y hacemos el reemplazo de la variable, el cambio de variable por S igual a la J omega y nos da esta función de aquí. A esa expresión pues la convertimos, ya saben, los números complejos esos números complejos los pasamos el formato rectangular al formato polar con el propósito de obtener la fase del sistema, la expresión de la fase del sistema. Entonces, identificamos que tenemos tres números complejos. El primer número complejo es 0J omega más 1, que es el número complejo que está en el denominador. El segundo número complejo es 2 más JW. El número complejo 3 es 4 más J omega. Y los números complejos 2 y 3 están en el denominador. Entonces, ahora lo que sigue es hacer la conversión de esos números complejos a forma polar, pero para eso necesito obtener la fase de cada número complejo, ¿no? Que son estos, el teta 1, teta 2 y teta 3. Vuelvo a obtener las expresiones finales. Cuando convierto esos números complejos en formato polar, pues bueno, me dice que la fase es el, el- el producto de menos 1 por la suma de las arcotangentes de W entre 2 y W entre 4, ¿no? Es esta expresión de aquí. ¿Ok? Al final la fase de la función de transferencia pues está definida en esta expresión. Recuerda que solamente vamos a ocupar esta, esta definición de la fase del sistema. ¿Ok? Entonces, así de fácil es como se obtiene la función, la fase del sistema. Entonces, volvemos a hacer la escala, el rango de las frecuencias de interés que a mí me importa, las que yo quiero, la frecuencia angular que yo quiero probar.
Y pues bueno, vuelvo a hacer mi tabla, ¿no? Y al hacer mi tabla, pues estoy obteniendo precisamente estos puntos, ¿no? Vean que para un radián se prueba para un radián, para 10, para 100 y para 1000 radianes sobre segundo. Si yo esta gráfica la hice manual, la puedo comprobar empleando MATLAB. Y pues bueno, vemos que ahí, comparando los resultados de MATLAB y lo que hacemos manualmente, observamos que sí coincide. Por ejemplo, cuando tengo 10 radianes sobre segundo, el sistema me entrega un aproximado de 147 grados, lo cual es que a mí me coincide más o menos, me coincide a 10 radianes sobre segundo. En los cálculos me entrega menos 146,88, ¿no? Entonces vemos que sí coincide el diagrama de fase de nuestro sistema. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí hemos completado cómo obtener el diagrama de Bott, la respuesta en frecuencia, la respuesta, la gráfica de la magnitud y la gráfica de la fase empleando los diagramas de Bott. Ahora solamente falta utilizar los otros comandos de MATLAB para obtener precisamente ahora el margen de fase y el margen de ganancia y poder graficar por otros métodos este, las definiciones de las gráficas de Nyquist o la gráfica polar de una función de transferencia, ¿no? Y es prácticamente más de lo mismo. Ahora bien, el margen de ganancia, pues bueno, Eh, no sé si se los expliqué, pero es dentro del diagrama de Bott, pues bueno, se usa para recuperar información útil del sistema de control y se utiliza para precisamente el objetivo de obtener el margen de ganancia y el margen de fase es analizar la estabilidad que tiene ese sistema, ¿no? Y en especial, pues los sistemas que son realimentados o son de lazo cerrado. Si nosotros tuviéramos ahí MATLAB prendido o abierto en nuestra computadora, solamente basta con emplear el comando margin, que es margen, y nos va a marcar automáticamente los márgenes de ganancia y de fase de nuestro sistema, ¿no? Lo que ustedes tienen que teclear ahí precisamente pues es esto, colocar su función de transferencia con los comandos aprendidos anteriormente y utilizar el comando margin. Cuando ustedes ponen eso en su script de MATLAB, pues bueno, nos va a salir unas gráficas similares, como si estuviéramos probando el diagrama de Bott, pero aquí la diferencia es que el comando margin nos va a marcar exactamente el margen de fase y el margen de ganancia respectivamente, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues bueno, son frecuencias. Teóricamente son las frecuencias en donde la respuesta, la gráfica del módulo, la gráfica de la magnitud de la respuesta en frecuencia choca con cero, cruza por cero, y en donde el margen de fase llega a los 180 grados, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Es la gráfica de la obtención precisamente del margen de fase y el margen de ganancia se utiliza para precisamente determinar si un sistema es estable o no es estable. Por eso lo vamos a ver en la unidad número 2, en los criterios de estabilidad que hay, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo utilizar este comando en MATLAB, pues bueno, vamos a suponer que tenemos esta función de prueba, función de transferencia, y el script en MATLAB, pues bueno, va a ser exactamente el mismo. Vamos a introducir la función de transferencia, ¿ok? Ya la introducimos, le vamos a dar margin, el comando margin, activamos la rejilla con grid on
Y ya le damos Enter, corremos nuestro script y nos va a aparecer precisamente eso. El margen de fase, pues nos va a aparecer aquí arriba, marcado, y perdón, el margen de ganancia y el margen de fase de este lado, ¿no? Del lado derecho del diagrama de Bott. Ahora ya aprendiste tú a cómo, ya te comenté cómo sería, pues analizar, aplicar con MATLAB la obtención del margen de fase y margen de ganancia, pero no te he enseñado a cómo obtenerlo en forma manual y qué es y cómo es, ¿no? Pues bueno, te voy a enseñar rápidamente el procedimiento y uno de los criterios en forma general de cómo determinar si un sistema que tú hayas propuesto sea estable o no lo es. Entonces, el procedimiento, así como receta de cocina, pues es esto, ¿no? Para analizar si el sistema o no es estable, pues bueno, antes debes obtener las dos gráficas, tanto hablando en los diagramas de Bott, ¿no? Debes de graficar, en primer paso es obtener la curva del módulo de la respuesta en frecuencia de la función que tú vayas a probar. El paso número 2 sería, ok, ya obtuviste la curva del módulo, ahora tú debes marcar la frecuencia angular. A esta frecuencia angular le vamos a llamar frecuencia angular omega C1, que es donde la gráfica del módulo cruza por 0 decibelios. Ya te lo había mostrado yo aquí, ¿no? Esta es para nosotros la frecuencia de corte 1. ¿Ok? Paso 3. Graficar la curva de fase de la respuesta en frecuencia. ¿Ok? Graficar la curva de fase. Por eso te la enseñé. Y observar en dónde esta gráfica cruza por 180 grados negativos. Cuando tú observes que esta gráfica de la respuesta de fase cruce por 180 grados, la vamos a marcar como frecuencia de corte 2. Una vez que tú obtienes las dos frecuencias, las frecuencias de corte de la de fase y de la de magnitud, pues bueno, vas a evaluar ahora los márgenes. Para obtener el paso 4 te dice, si tú quieres obtener el margen de ganancia de una función de transferencia, emplea la siguiente ecuación. El margen de ganancia entonces va a ser igual al 20 logaritmo de 1 sobre el módulo de la función de transferencia que tú hayas obtenido evaluada fíjate bien en la frecuencia angular de corte 2. ¿Ok? Y todo esto va a ser igual a simplemente, ya sabes que por las propiedades de los logaritmos, esta expresión anterior va a ser igual al menos 20 logaritmo del módulo de la función de transferencia evaluada en la frecuencia angular de corte número 2. Yo quiero que te des cuenta de algo aquí. Esa frecuencia angular 2 es la que tú marcaste en el cruce por 180 grados de la gráfica en la gráfica de la curva de fase. ¿Ok? Ya es casi directo. Ahora el punto 5, ya obtuviste el margen de ganancia, ahora vas a obtener el margen de la fase. El margen de la fase, pues bueno, tú lo vas a evaluar, va a ser igual a 180 grados más el ángulo que te dé del margen cuando tú evalúas el margen de fase, evaluado ahora en la frecuencia de corte 1. Caso contrario, ahora la frecuencia de corte 1 fue la que tú obtuviste cuando la gráfica de el módulo cruzaba por 0. ¿Ok? Esa es la frecuencia que tú vas a utilizar.
quiero que observes que está tanto el margen de fase, las evaluaciones, el margen de fase y el margen de ganancia, las frecuencias de corte con las que tú vas a evaluar cada margen, pues bueno, son al revés. Por eso te pido que las marques, ¿ok? Ahora bien, rápidamente como criterio general, te puedo decir que si tú llegas a obtener los márgenes de fase y los márgenes de magnitud, un sistema es estable cuando el margen de fase es positivo y el margen de fase sigue siendo positivo. Aquí es positivo. Ahí el sistema es estable. Cuando un sistema es inestable, cuando el margen de fase es negativo y el margen de fase es negativo. ¿Ok? Recuerda que si esta gráfica de aquí es la gráfica del módulo de la función de transferencia, aquí en este punto está la frecuencia de corte 1. Y aquí está la frecuencia de corte 2. Ajá. Espero pues me hayas comprendido cómo está el asunto aquí. Y pues bueno, eso es lo último que te tenía que mostrar acerca de cómo obtener las gráficas de la respuesta en frecuencia y cómo analizarlos. Y pues bueno, el último tema sería el 1.13, analizar las gráficas polares, la gráfica de Nyquist, y esto es más de lo mismo. La gráfica de Nyquist requiere que tú representes la función de transferencia en su forma polar, ¿ok? Ya que aquí lo que se explota en Nyquist es la cantidad compleja de la función de transferencia y que tú aprendas a separar la parte real y la parte imaginaria de la función de transferencia cuando tú haces la conversión o el cambio de variable, ¿no? La función de la gráfica polar explota muy bien esta parte, la parte imaginaria y la parte real de la función de transferencia. Y eso es lo que utiliza. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a graficar son vectores. Entonces, aquí hay dos métodos para la gráfica de Nyquist. El primer método sería que tú separes de forma, cuando tú haces tu cambio de variable, de S igual a J omega, haces tu cambio de variable en la función de transferencia, pues bueno, que tú separes, te acabo de decir, la parte real y la parte imaginaria de esa expresión de la función de transferencia, para que tú obtengas el módulo y la fase y de ahí saques tus vectores, ¿no? De tal manera que cuando tú reúnas, separes la parte real y la parte imaginaria, pues bueno, lo que vas a hacer es sustituir el valor del valor de la variable omega desde 0 hasta infinito, desde omega 0 hasta infinito, y tú vayas graficando el módulo de esa, los vectores que te vayan saliendo pues, de esos números complejos que tú hayas obtenido al separar esa expresión, ¿no? El segundo método es, bueno, ok, no tomaste ese camino, pues bueno, tú te fuiste por la gráfica de Bott, intentaste sacar el módulo en forma logarítmica, ok, entonces lo que tienes que hacer es obtener el módulo, pero ahora quitarle los decibeles y hacer la gráfica contra la fase que tú hayas obtenido, ok.
y así vas a obtener el módulo precisamente y el ángulo y la fase de cada vector y así vas a poder graficar. Las frecuencias, te repito, el punto 3 sería las frecuencias de prueba van desde cero hasta omega infinito. Entonces, un diagrama polar, así se ve, así más o menos se observa. La parte real se grafica en el eje de las abscisas y la parte imaginaria se grafica en el eje de las ordenadas. ¿Ok? Pues bueno, eso es todo de la segunda entrega. Espero que te haya gustado. Dudas las vamos a resolver en la semana correspondiente, en la semana de realimentación. Pues bueno, nos vemos en la siguiente entrega. Chao.